Buenas tardes y bienvenido a esta sesión de tarde de este seminario del proyecto Fortur 2. Tenemos en esta ocasión dos profesores, en este caso en la primera intervención iba a ser la profesora Susana Gómez de la Universidad de Évora, y también tenemos la intervención del profesor Juan Luis Carriazo de la Universidad de Huelva. Y vamos a comenzar con una ponencia dedicada al mundo andalusí, y para ello pues contamos, como decía, a la profesora Susana Gómez Martínez, profesora del Departamento de Historia en la Universidad de Évora y miembro de la dirección del campo arqueológico de Mértola. Yo creo, para mí, aparte de la amistad que me une a ella, pues uno de los máximos exponentes de la arqueología andalusí en el suroeste peninsular. Entre sus innumerables cargos, puedo comentar que es vicepresidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cerámica Medieval y Moderna en el Mediterráneo. Desarrolla todo su trabajo en el ámbito de la arqueología medieval y ha formado parte de numerosos grupos de investigación, entre ellas la coordinación del Grupo de Estudio de Cerámica Islámica del GAP Al-Ándalus, y forma parte de consejos de redacción y científicos de revistas especializadas como Arqueología Medieval, Territorio Medieval, Antiquitad o Debate de Arqueología Medieval. En su labor investigadora pues, ha realizado más de 150 publicaciones entre artículos científicos y libros versados sobre todo en la cultura andalusí y especialmente en la cerámica. Para mí pues, es una satisfacción contar en esta tarde, en este seminario sobre las fortificaciones de frontera, pues contar con su presencia, y sin más pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre todo lo que es el poblamiento y la fortificación andalusí en esta zona y en todo lo que es el conjunto de GAP Al-Ándalus. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Aracena por haberme invitado. Ha sido muy amable Eduardo, a quien pues aprecio hace mucho tiempo y realmente conozco bien el trabajo que se hace. Y le comentaba precisamente hace un momento, cuando veníamos para aquí, que siempre me sorprendió aquí en la sierra de aquí de Aracena, que la gente, la población en general, tenía un nivel cultural muy grande, mucha curiosidad, y siempre que se venía aquí había mucha participación en las actividades. Y me parece que es en parte también fruto del trabajo de personas como Eduardo, que siempre han hecho un trabajo muy serio. Bueno, me pidió que hablase sobre la fortificación del GAP Al-Ándalus, y después luego yo lo pensé, digo, bueno, no sé bien quién va a ser el público que voy a tener, y a veces nosotros los académicos y los investigadores utilizamos nuestra jerga que no todo el mundo conoce. ¿Y qué es eso del GAP Al-Ándalus, no? Y no sé, que me perdonen si ya están, digamos, un poco enterados de esos asuntos, pero en realidad GAP Al-Ándalus es el occidente de Al-Ándalus, o sea, de la península ibérica en época islámica. Claro que el concepto que nosotros tenemos de occidente y el que podían tener entonces podría no ser el mismo, porque realmente el GAP Al-Ándalus, y este es un mapa de un autor del siglo XII, Al-Idrisi, que dibuja, bueno, el mapa es mayor, tiene todo el Mediterráneo y la península de Arabia, parte de Asia, pero es así como dibuja y como ven en esa época la península ibérica. Y claro, si entendemos como GAP el occidente, ese occidente va a ser un occidente que a nosotros nos parece que incluiría incluso cosas que hoy no nos parece tan occidente como ahora. El GAP Al-Ándalus en realidad no es una demarcación administrativa en absoluto. Se trata de una cuestión más de carácter geográfico y sobre todo muy difuso. Y según los autores, si vamos a ver las fuentes árabes, algunos incluirían en el GAP Al-Ándalus incluso Córdoba o Sevilla. Pero sin embargo, si atendemos a lo que es la cultura material, aquello a lo que yo me dedico, a la arqueología, a la cultura material,
lo que vemos es que los territorios del occidente, de la península ibérica, en esta época, estuvieron un poco como, en una buena parte del periodo, como un poco alejados como la periferia, como muchas veces incluso la historiografía los describe, más la historiografía que los documentos de época, como un territorio marginal, como un territorio que no estaba en el centro de las discusiones. Eso sería relativamente cierto. Habría que ver que sobre todo hay que verlo en una cuestión diacrónica, hay que ver la evolución a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un mapa con el Sharqi, el occidente, el oriente, perdón, y el Garbi, el occidente. Mi jefe, en el fondo, Claudio Torres, que es el director del campo arqueológico de Mértola y que ha sido, digamos, mi orientador de los últimos 30 años, hacía una semejanza, en cierto modo, de lo que es el Garb al-Ándalus con lo que habrán sido los antiguos territorios de la Lusitania, teniendo en cuenta siempre, claro, que la Lusitania tenía un ámbito territorial bastante mayor de lo que puede ser, sobre todo en una visión que hay muy extendida hoy en día, y es que se asimila, en cierto modo, el territorio del Garbe con el territorio actualmente portugués. Y esa es una visión muy, muy deformada por la situación política administrativa actual, porque en realidad esa frontera no existía, no había una frontera en esa época, en época islámica, entre el este y el oeste, sino que la frontera se producía más en otro sentido, en un sentido más norte-sur. Y esa frontera norte-sur era una frontera que venía dada, por un lado, durante un periodo, no todo, por el avance de los reinos cristianos del norte, pero hay que entender que esos reinos cristianos del norte primero no existían en el momento de la conquista cristiana, de la conquista musulmana. En el momento en que se instalan los musulmanos en el territorio de la península ibérica, esos reinos no existían como tales. Y por ese motivo hay que pensar que muchas de las fortificaciones que vemos no se originan y no se forman en realidad por esa cuestión. Es algo que hay que entender, porque cuando se piensa en las fortificaciones, se piensa sobre todo en ella como un vehículo de defensa contra un enemigo exterior. Pero muchas veces no fueron así. Traigo aquí una imagen de lo que fue la capital de la Lusitania, de la ciudad de Mérida, que era una ciudad importantísima, también en este periodo, una de las pocas que resistió, digamos, que no pactó inmediatamente con los musulmanes, y que eso llevó a una situación, digamos, un poco especial, pero lo que iba, las fortificaciones no son exclusivamente un elemento de defensa contra un enemigo exterior que viene de otro lado. Son también elementos que son sobre todo de control del territorio. Por eso cuando hablamos de castillos y cuando hablamos de fortificaciones y fortalezas en la época medieval en general, no solo en el periodo islámico, tenemos que pensar en ellos como elementos de control del territorio y muy relacionados con el poblamiento, con cómo las personas, la gente, las comunidades ocupaban un territorio y aprovechaban sus recursos. Y muchas veces estas fortificaciones no están hechas tanto para defenderse como para controlar sobre todo las comunidades campesinos o de otras comunidades. Desde ese punto de vista, esta imagen, que es de la entrada de la fortaleza de la Alcazaba de Mérida, es precisamente de una parte, de una especie de antesala del castillo de la Alcazaba de Mérida,
que lo que servía era para controlar precisamente el puente. O sea, una de las cosas fundamentales que había en relación a Mérida era su situación clave en el cruce del río Guadiana y en medio de la gran autopista de todas las épocas, incluso ahora, que es la Vía de la Plata. Y precisamente ese es el carácter de muchas de estas fortificaciones. Tienen un carácter, por un lado, de control de quién está dentro, de quién está fuera, de quién tiene derecho a entrar o no tiene derecho a entrar o no tiene derecho a salir. Y, sobre todo, algo fundamental, que es en las puertas, era donde se ejercía otra de las funciones principales que tenía las autoridades, fuesen locales o de ámbito estatal, que es la de cobrar impuestos. O sea, también eran un instrumento fundamental para asegurar todo lo que son la cuestión de la fiscalidad de la época. Y por eso eran muy importantes. Suelo traer mucho en las conferencias a los tratados de Gisba. Los tratados de Gisba son una especie de reglamentos municipales, por decirlo de una forma así un poco para entenderse, ¿no? Y este de Ibn Abdún, que era un sevillano del siglo XII, es muy expresivo, muestra muy bien cómo era la vida de estas ciudades, sobre todo de las ciudades, pero con muchas de estas cosas podrían ampliarse también a otros núcleos más pequeños. Y la cuestión de la importancia de las puertas, de las murallas, de las fortificaciones, es fundamental, sobre todo porque es donde se puede producir el intento de pasar mercancías que tienen que pagar impuesto y no hacerlo, o el que se encarga del cobro, que es el trozo que he traído aquí, quien se encargaba de cobrarlo, cobrar mucho más de lo que aquello que era establecido y que eran los usos y costumbres de la zona. Por eso tenemos que entender sobre todo eso, no apenas una fortificación dedicada a la defensa, como también al ataque. Y eso ocurre mucho también, y voy a seguir un poquito más, con este caso muy excepcional de Mérida, porque la fortaleza, la fortificación de Mérida en época emiral va a depender mucho más de la defensa de un enemigo como del control de un enemigo que tienen dentro de puertas. Y eso es lo que ocurre cuando vemos, por ejemplo, en el inicio de la ocupación musulmana de Mérida, vemos que conserva las murallas que ya tenía de la antigüedad tardía, de época visigoda, en el momento anterior a la conquista, pero dentro de esas murallas la población de Mérida, sobre todo las élites levantiscas de aquella región, había una familia que eran los Banu Marwan, que eran, digamos, los cabecillas de todas estas rebeliones, se rebelaban contra el poder. Y rebelarse contra el poder es siempre, sobre todo, fiscal. Eso es, digamos, lo esencial. O sea, no dejar salir los recursos del sitio. Y eso va a llevar a que el Estado omeya trabaje fuertemente en esta ciudad, haciendo algo que no es común, que es, en vez de construir una fortificación, sí, van a construir una fortificación, pero destruyendo otra. Van a destruir la muralla de la ciudad, lo van a hacer concienzudamente, o sea, van a tomarse mucho tiempo para destruir las murallas de la ciudad y van a construir una alcazaba. Una alcazaba, además, que es una alcazaba poderosa, una alcazaba regular, muy bien organizada, utilizando, claro está, los materiales de la gran cantera que era la ciudad romana de Mérida, porque claro, todos aquellos maravillosos edificios romanos llenos de
de material de construcción fantástico, sirvieron de cantera para todas las construcciones de los periodos posteriores. Ya habían servido para la muralla de época visigoda y van a continuar a hacerlo para esta fortificación, esta alcazaba, una alcazaba que, como ven ahí, tiene a su entrada un elemento fundamental que no solo controla la entrada para dentro de la alcazaba, sino que sobre todo controla la llegada del puente, el puente que cruza el Guadiana. O sea, si alguien quiere entrar en la ciudad, si alguien quiere pasar el Guadiana, tiene que pasar por la fortificación, tiene que pagar su impuesto y entonces puede seguir camino. En este momento muy inicial y sobre todo en un sitio como Mérida, donde la revuelta continua de la población local obliga a un control muy fuerte, inicialmente lo que vemos es este tipo de fortificación muy grande con instalaciones para contingentes militares en forma de barracones, probablemente en su inicio. Aunque esto no va a ser, después lo veremos, lo habitual. Este tipo de fortificación es claramente una fortificación estatal. Aunque los tipos de torres sean diferentes, lo que nos están hablando es de una concepción de la fortificación venida desde el poder omeya, desde los emires de Córdoba, que van a utilizar los modelos que ellos ya conocían y traían, muchos de ellos copiados del Imperio Bizantino, porque había, antes de la conquista de ese territorio, entre persas y griegos y persas, los eternos enemigos de siempre, esta vez los bizantinos y los sasánidas, habían desarrollado en toda aquella zona todo un saber de construir fortificaciones muy fuertes. Muchas veces nos pensamos si realmente esa transmisión habrá sido así tan rápida y tan de repente y por qué vías, pero la verdad es que esa transmisión no solo fue de Oriente para aquí, para Península Ibérica, como continuó después también para el mundo cristiano. Y vamos a ver que de su manera un poco ingenua, un poco naif, los beatos y las iluminaciones mozárabes, de los mozárabes que habían pasado ya para el territorio de los incipientes reinos cristianos, llevaban esos modelos. Llevaban modelos de ese tipo de construcción que hasta esa época tampoco se conocía en esa zona, en los nuevos reinos cristianos. Bueno, aquí algunos ejemplos de estas representaciones de fortalezas que los mozárabes van a llevar a esos territorios del norte. Por lo tanto, ciudades y distintos tipos de fortificaciones, porque muchas veces pensamos apenas en el formato castillo, que después hablaremos del formato castillo, pero en realidad la fortificación es algo mucho más amplio. Hay muchos más tipos de fortificaciones y no voy a entrar en muchos detalles sobre los distintos nombres que distintas fortificaciones o distintas tipologías de fortificaciones van a mostrar en los textos árabes, incluso porque muchas veces no sabemos si podemos o no aplicarlos a casos concretos. En algunos casos las fuentes nos hablan de determinados lugares como un gisen, que sería el equivalente más o menos a un castillo, o si no una cala, que sería una fortificación de mayores dimensiones. Y otras veces hay otros textos que les dan calificativos diferentes. Por eso no es, digamos, matemática pura. Pero lo que vamos a encontrar es que esas fortificaciones van a estar relacionadas íntimamente con la ocupación del territorio, con el poblamiento. Y eso es lo que al final es fundamental. Cómo controlar un territorio, porque partíamos en el momento antes de la llegada de los musulmanes, o sea, en ese momento en que
en que el reino visigodo no controlaba demasiado muchas veces los territorios, en ese momento había una dispersión del poblamiento muy grande y las ciudades van a empezar cada vez más en el mundo islámico, sobre todo en todo el mundo islámico y claro está también en Al-Ándalus, van a ser las que organicen el poblamiento, van a ser las que se encargan de articular las distintas poblaciones entre sí y la mayor parte de las veces de poblaciones que también ellas están fortificadas, aunque no siempre. Por eso lo que vamos a encontrar van a ser sobre todo una fortificación de ciudades. Las ciudades que ya existían ya eran ciudades fortificadas antes de la llegada de los musulmanes y muchas veces va a ser en este periodo cuando van a reforzar sus murallas. Y cuando se da el caso de una fundación de una nueva ciudad, la ciudad va a ser siempre una ciudad amurallada. Y aquí traigo el ejemplo de la ciudad fundada, digamos, en el territorio occidental, en el Garb al-Ándalus, fundada de raíz, que es la ciudad de Badajoz. Aunque realmente Badajoz no es fundada por el Estado tucún. En realidad es fundada precisamente por esos revoltosos, esas élites locales, regionales, de los Banu Marwan y otros rebeldes que se le asociaban y que en su dialéctica compleja con el Estado Omeya de Córdoba van a conseguir a veces fenómenos como es el caso de la fundación de Badajoz. Es difícil a veces precisar, muchas veces, cuando estamos delante de una fortificación, cuestiones de cronología. Y en el caso de Badajoz, las reconstrucciones van a ser muy grandes después, en época taifa, y sobre todo los almohades, que eran los especialistas en rehacer todo y alguna cosa más. Pero en realidad lo que vemos a través de la forma de construir, sobre todo de algunos arcos, es que podrían ser incluso originarios, si no de ese periodo de la fundación de la ciudad, un poquito más o menos en ese periodo, que es este arco de las murallas de Badajoz, es lo que parece indicar. No es así, no es lo mismo con otros trozos de muralla que se ven claramente que ya serían de épocas posteriores. Otros ejemplos de ciudades con fortificaciones anteriores y que en este momento son reforzadas es el caso de la antigua ciudad de Oxónova, Faro, actualmente, pero que es curiosa que precisamente en este periodo, en el inicio de la ocupación islámica, va a cambiar el nombre. El nombre romano de Oxónova se va a abandonar y, curiosamente, va a adquirir un agiotopónimo, Santa María del Algarve, porque había también una Santa María, una ciudad llamada Santa María, que no era del occidente, sino que estaba más en la zona oriental. Y es curioso que no es el único caso en que en época islámica ciudades pasan a ser llamadas por el nombre de un santo, más una santa cristiana. Es el caso de Santa María del Algarve, actual Faro, o es el caso también bien de Santarém, que era la escala bisromana y que en este momento va a llamarse Santa Iría, o sea, Santa Irene, algo parecido a Santa Irene, Santa Iría, y de ahí viene Santarém. Santarém. O sea, y eso nos muestra mucho, es una cuestión que es importante, y es que estas comunidades, los habitantes de esta región, probablemente, o por lo menos eso es lo que se dice, más que en otros territorios, tuvieron algún retraso en su islamización y sobre todo en su conversión al Islam. Como los musulmanes permitían
todas las religiones del libro, o sea, tanto judíos como cristianos, muchas de las poblaciones de estos territorios se mantuvieron dentro del cristianismo. De los judíos, la verdad es que sabemos siempre muy poco, y sobre todo a través de la arqueología y de la cultura material, mucho menos todavía. Y tal vez por esa relación con esa no dificultad, pero algún retraso o una menor islamización o conversión al Islam de las poblaciones, este Garb al-Ándalus habrá tenido sus características peculiares, pero que habrán llevado en determinados momentos a una intervención del Estado para controlar estas poblaciones rebeldes. La verdad es que no hacía falta ser cristianos para ser rebeldes, porque realmente en todos lados había musulmanes y cristianos que se rebelaban contra el poder central, y los musulmanes podían ser de origen bereber, de origen árabe, de origen muladí, o sea, familias autóctonas que se habían convertido al Islam. Eso no era importante, y eso ocurre por todo el territorio de Al-Ándalus. El caso es que vemos algunos indicios en algunas de estas ciudades de la intervención del Estado. Y eso es lo que, en mi opinión, ocurre en Faro. En la época estaría cambiando de nombre entre Oxónova y Santa María del Algarve, en que unas murallas que muchos autores quieren ver en ellas un origen bizantino, o sea, hay una corriente de autores que sostiene que efectivamente Faro llegó a tener una ocupación bizantina en el siglo VI, o sea, Justiniano, con la Recuperatio Imperii, habría llegado hasta Faro, y este trozo de muralla algunos lo atribuyen a esa cronología. No hay hasta el momento un estudio arqueológico que lo compruebe, pero lo que sí que es claro es que una de las puertas de la ciudad va a tener una gran transformación en este momento, en el inicio de los siglos, probablemente en el siglo IX, donde vemos precisamente una forma de construir esa puerta con un arco que es muy característico de los primeros tiempos del Islam, muy relacionado precisamente con la fase inicial, por ejemplo, de la construcción de la mezquita de Córdoba. Por eso podría estar muy a inicios del siglo IX la construcción de esta puerta, la llamada Puerta de la Villa de Faro. Otros sitios tenemos alguna información más apurada sobre la cronología. Es el caso de Évora. Esto es lo que yo veo todos los días cuando salgo de clase. Directamente me enfrento con este trozo de muralla, y en este caso sí que tenemos una fuente. Ordoño II había hecho una incursión hasta Évora, había conseguido trepar a través de la basura que se acumulaba fuera de la muralla de la ciudad, y había conquistado Évora y la había destruido, y posteriormente va a ser reconstruida toda la ciudad en el siglo X. Más que la ciudad, sobre todo las murallas. Y en Évora vemos también una característica muy común en la mayor parte de las murallas del occidente, y es la falta muchas veces de regularidad, sobre todo en los paños de muralla. Vemos una reutilización sistemática de materiales en este momento inicial de los siglos VIII, IX, incluso el X, incluso el XI. Sobre todo se está reutilizando material de las grandes construcciones del periodo romano, y intentando seguir a veces determinadas técnicas constructivas que se pueden asociar a determinados poderes políticos, determinadas intenciones, sobre todo porque
las murallas también eran un símbolo de legitimidad y de importancia para quien las mandaba construir, ¿no? Y desde ese punto de vista eran una especie de propaganda de primera línea, una propaganda muy grande. Y cuando había una determinada técnica de construcción asociada al poder, automáticamente la población podía apreciar el poder que ese personaje tendría en su momento. Hoy en día el problema es que es muy difícil en algunos casos distinguir qué periodo, o muchas veces es difícil o les era difícil en su momento construir con determinados ritmos, con determinadas formas, con esos materiales recuperados. Por ejemplo, aquí en este lado derecho vemos claramente una forma que tuvieron que reconstruir con lo que pudieron, pero aquí sí que vemos ese ritmo de colocar los sillares, unos lo que se llama soga tizón, o sea, unos en un sentido y otros en sentido perpendicular, y sobre todo la zarpa, que es muy característica de este periodo inicial. Vemos aquí uno de esos trozos de muralla donde vemos ese esfuerzo, reutilizando materiales, de construir con ese ritmo de colocar los sillares, que nos invita sobre todo a pensar en un poder central, un poder que venido de Córdoba y que va a invertir en la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Évora. Una de las cosas que va a ocurrir en casi todas las ciudades, sobre todo en las ciudades que tenían alguna importancia desde el punto de vista administrativo, pero yo creo que en prácticamente todas las ciudades lo tenían, es la construcción de las alcazabas. Ya habíamos visto la necesidad imperiosa que tuvieron en el caso de Mérida, en que necesitaron construir una gran alcazaba para meter un contingente militar numeroso que consiguiese controlar aquella población siempre en rebelión casi que continua. Pero no es un caso único, y en el caso de la antigua Coimbra, otra ciudad que era la ciudad romana de Aeminium, pero que ya en época visigoda había robado el nombre a Conímbriga y había pasado a llamarse Coimbra. También en este momento vamos a encontrar la construcción de una alcazaba donde se instala el poder en una zona además muy complicada, porque la zona siempre de los territorios más al norte del Garb al-Ándalus, aquello que también se denomina y que constituía en su momento, esto sí, una demarcación administrativa, la marca inferior de Al-Ándalus, o sea, unos territorios fronterizos siempre digamos, muy complicados, sobre todo porque la población era muy reversible y con unas fidelidades muy poco estables, digamos. Y por eso en Coimbra va a ser, digamos, durante algún tiempo la capital de esta marca inferior de Al-Ándalus, o sea, de esta gran demarcación militar fronteriza. Iban a construir una gran alcazaba que hoy en día todavía está en uso. Lo que pasa es que ha pasado por muchas transformaciones y en este momento es la Universidad de Coimbra, un edificio que guarda todavía algunos elementos de esta antigua fortificación. Sobre todo en esta zona todavía se conservan algunos de las, y han sido identificadas algunas de las torres que formaban parte de esa alcazaba de Coimbra y que hoy están ocultas debajo de construcciones posteriores. Y esto me sirve también para explicar otra cosa, y es que nuestro problema principal para saber cómo eran las fortificaciones en un determinado momento, sobre todo aquellas fortificaciones más antiguas, es que en muchos casos lo que hoy vemos es el fruto de muchas reconstrucciones, de muchas transformaciones,
y es muy difícil a veces saber cómo eran exactamente en su momento inicial. Cuando casi todas las ciudades de Al-Ándalus se mantuvieron después de la conquista, por lo tanto tenemos muy pocas en todo Al-Ándalus que se abandonasen después. Hay más fortalezas pequeñas en que sí que haya ocurrido, pero en el caso de las ciudades, casi todas, quitando, estoy viendo a Miguel Ángel, me estoy acordando, claro, de vascos, pero realmente van a ser muy pocas, y esas transformaciones continuas, ese reutilizar, ese rehacer, que muchas veces incluso se mantiene hasta hoy, va a ocultar las formas iniciales de estas fortificaciones. Otros ejemplos de ciudades fortificadas y de cómo esas transformaciones son muy fuertes es el caso de Niebla, una ciudad que también tuvo mucha importancia desde el inicio, también una ciudad anterior a la islamización, pero que va a tener muchísimas transformaciones. En el caso de Mérida, de Niebla, también vamos a encontrar mucha dificultad, sobre todo en eso, en definir cómo era en un momento primigenio, sobre todo porque lo que va a ocurrir también en una buena parte del territorio del Garb al-Ándalus, del occidente, es que hay enormes transformaciones, sobre todo en época almohade. En época almohade, de repente, sobre todo a partir de, yo creo que se les cambió el chip con la conquista de Santarém y de Lisboa. En el momento en que Lisboa y Santarém caen en manos cristianas, los poderes centrales, los poderes en este caso de almorávides y almohades, van a dar muchísima más atención de lo que lo habían hecho antes a los territorios del Garb. Si en épocas anteriores se dejaba que las ciudades las fundasen los rebeldes, o que hubiese rebeldes que tuviesen sus propias fortificaciones, a partir de época almorávide, pero sobre todo en época almohade, vemos una intervención mucho más fuerte que en periodos anteriores sobre las poblaciones, sobre las murallas e incluso sobre el tejido urbano de las ciudades del Garb al-Ándalus. Y en el caso de Niebla también vemos una intervención muy fuerte, no solo en lo que sería su alcázar, su castillo, como también en las murallas de la ciudad, donde vamos a encontrar las torres pentagonales, por ejemplo, octogonales, como la que vemos en la imagen, y que son muy de esta época, y algo que hemos visto un poco en otro contexto esta mañana, que es la presencia de maciza, sobre todo por lo que se refiere a los territorios más al occidente de la península ibérica, la presencia maciza del tapial. El tapial militar, un tapial mucho más resistente que el tapial vulgar que se utilizaba para hacer las casas, y que lo vamos a encontrar sistemáticamente aplicado en muchas de las construcciones del Garb, sobre todo en esta época. Después veremos algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo también de otra de estas ciudades, aunque esta es una ciudad que se va a constituir como ciudad sobre todo a partir del siglo IX más que del siglo VIII, pero a partir de un núcleo de población pequeño, pero que se va sobre todo en el siglo IX, va a constituirse como una gran ciudad, es el caso de Silves. Silves, que es una ciudad en la que vemos que el uso, vemos eso precisamente que decía más ahora, es que se utiliza mayoritariamente la piedra, lo que llaman el gres de Silves, que es esta piedra roja que le da un aspecto casi de alhambra, ¿no? Pero el tapial va a utilizarse sobre todo en las fases más tardías.
Vemos aquí algunas imágenes de esa fortificación, que también va a tener sus transformaciones en época cristiana, y vemos que algunas de estos trozos de muralla fueron muy reconstruidos posteriormente, no solo en época medieval, sino incluso también hasta incluso el siglo XX, que es algo que muchas veces nos olvidamos, y es que las transformaciones más fuertes en algunos de estos castillos vinieron de la mano de las restauraciones y no solo digamos, de los usos militares que tuvieron en sus momentos. Vemos aquí las torres albarranas, que son estas torres, unas torres que están separadas del lienzo de la muralla y solo comunicadas por la parte superior, y que en su momento, sobre todo, son un avance tremendo desde el punto de vista defensivo, porque permiten, es lo que se llama de defensa activa, permiten atacar desde la retaguardia al enemigo, porque si el enemigo se acerca a la muralla, desde la torre pueden atacarles por la espalda. Por lo tanto, es un avance bastante grande en su momento, y que muchas veces se discute si habrá empezado ya en épocas anteriores, pero que en casi todos sitios es en época almohade cuando digamos, se consolida más o se utilizan más estos sistemas. Pero, como decía, es precisamente en esta época que se utiliza macizamente el tapial. Este es el caso de otra ciudad, pero esta vez se trata de unas ciudades más tardías. Hay algo que es muy interesante, y es que en el siglo XII, a finales del siglo XI y sobre todo a partir del inicio del siglo XII, vamos a ver cómo el poblamiento cambia. Y algunas de las poblaciones que había se abandonan, sobre todo muchas poblaciones rurales no fortificadas, y el poblamiento se reorganiza, y se organiza con ciudades más pequeñas, pero más. Hay muchas más ciudades más pequeñas, y siempre van a ser ciudades también amuralladas, y en este caso muchas de las veces utilizando el tapial, como es en el caso del óleo. O sea, muchas veces vemos que las murallas de las ciudades más antiguas utilizan sistemáticamente la piedra, en cuanto que las murallas de estas ciudades que se consolidan como tal y crean sus murallas lo van a hacer en el siglo XII, lo van a hacer con tapial, aunque a veces alternando con otras técnicas. Esto también es la muralla del Oule, donde vemos que el tapial se suele construir sobre un zócalo de piedra, y muchas veces tiene adosados otros muros con otras técnicas que algunas veces incluso parecen ser contemporáneas y no una reconstrucción posterior. Otro ejemplo de una ciudad también de consolidación como tal, tardía, en el siglo XII, que es la ciudad de Tavira, pero en Tavira también vamos a encontrar esas torres octogonales, pero de esta vez también en piedra. O sea que lo que vemos es que en época almohade vamos a encontrar una mayor utilización del tapial, pero eso no va a hacer con que en muchos sitios se continúe construyendo en piedra incluso en este periodo. Ahora voy a poner mucho de aquí de mi pueblo, mi pueblo por lo menos de adopción, de Mértola, que es un caso de una ciudad pequeña. Incluso las fuentes no la califican como Medina, sino como Gisen. O sea, en el caso de Mértola, la importancia defensiva estratégica de la ciudad era mucho mayor que su importancia como ciudad administrativa, aunque llegó a ser la capital de un reino de taifa, o sea que tenía esa capacidad, pero aún así las fuentes la denominan de Gisen. ¿Y qué es eso de un Gisen? El Gisen sería más o menos lo que se entiende hoy por un castillo. Por lo tanto, una muralla, un patio de armas con una muralla a su alrededor,
y con una guarnición media, o sea, no sería un gran contingente militar, sería un contingente medio de 20, 30, 40 efectivos a lo sumo. Y como vemos, este es un Gießen, un castillo bastante pequeño relativamente. La ciudad era una ciudad que siempre había sido una ciudad amurallada, y eso es lo que hemos podido comprobar en las excavaciones arqueológicas, y es que lo que vemos son las murallas de los distintos periodos sobreponiéndose unas a las otras secularmente. Nosotros lo que tenemos aquí, por ejemplo, que es el sitio donde hemos conseguido ir más hondo en las excavaciones, es que vemos que hay una muralla de la Edad del Hierro sobre la cual va a asentar una muralla de época romana republicana, sobre la cual asienta un torreón ya de época imperial, sobre la cual va a asentar después la muralla almohade, y así hasta actualmente, que estamos deseando que nos restauren las murallas, porque ese es uno de los problemas más graves que tienen las murallas urbanas, es que se olvidan que tienen que continuar a ser conservadas y recuperadas, o si no se caen, y lo peor es que se caen encima de las personas, y eso tampoco nos interesa. Pero como decía, es una ciudad que es una ciudad amurallada ya antes de la llegada de los y de la ocupación musulmana, y lo que vemos es que rara vez podemos distinguir las formas de construir, y eso lo reconocemos en el momento en que sí que es posible. Tenemos un caso que será este lienzo de murallas, un lienzo de murallas hecho a partir de la recuperación de material de las construcciones romanas, pero que lo hemos conseguido datar muy bien, porque esta pared, que es esta pared, es lo que está sosteniendo un criptopórtico, o sea, una galería subterránea, y que esa sí que la podemos fechar bien. La hemos fechado por varios medios, a través de sondeos arqueológicos, a través de cuestiones estilísticas, etcétera, etcétera, y sabemos que se construyó en torno al siglo V. Por lo tanto, vemos que en esta época tienen suficiente material para reutilizar de esos edificios clásicos, aunque después luego, para construir el criptopórtico y otra fortificación que también es de esta época, van a utilizar una técnica muy característica de lajas de esquisto unidas con una argamasa que es impresionantemente dura, y eso es una técnica que podemos fechar. El problema es que el resto de la fortificación mantiene técnicas que con el esquisto son difíciles de distinguir, ¿no? El esquisto da siempre bloques irregulares, y más aquel de aquella zona, y eso no va a permitir, en cierto modo, distinguir con facilidad las distintas fases. Por eso sabemos más o menos que el perímetro de la ciudad va a ser siempre el mismo, aunque es difícil poder fechar con exactitud qué trozo de muralla pertenece a qué periodo. Solo cuando hay posibilidad de hacer un sondeo interno y se encuentran materiales es cuando conseguimos esa datación. ¿Qué es lo que ocurrió durante los trabajos que se han hecho en los últimos años dentro del castillo de Mértola? Un castillo que, como digo, es un castillo que las fuentes árabes por primera vez hablan de él en el siglo IX, y precisamente va a ser otra vez, igual que en Badajoz, va a ser un rebelde, no era un Marwan, era un Surumaki, que era un asociado suyo, o sea, una familia rebelde la que va a reforzar y construir este castillo, que pensamos que en su momento, si sustraímos la torre del homenaje, que es posterior a la conquista cristiana, y algunas de las torres que sabemos que también son posteriores, parece que tuvieron una entrada directa.
Por lo tanto, si esta sería la planta actual de la entrada del castillo, lo que tendría originariamente sería una entrada directa con dos grandes torreones de flanqueo. Dos torreones de flanqueo que además hoy están ocultos por la puerta que posteriormente la modificó y que construyeron en época almohade, pero que podemos identificar por detrás de las paredes actuales, haciendo algunos sondeos, han salido y sobre todo y que curiosamente van a tener una técnica constructiva que aparece con bastante frecuencia en estos territorios del Garb, que es en época emiral, que es una técnica que es la que se llama, denominada normalmente por los romanistas, del opus africanum. El opus africanum es una técnica constructiva romana muy antigua, ya estaba, por ejemplo, en la ciudad del Vesubio, Pompeya. En Pompeya ya aparece, pero que se va a hacer muy común en las ciudades del norte de África, sobre todo en el siglo II, después de Cristo, claro. Lo que pasa es que a la península ibérica no va a llegar hasta el siglo VI y sobre todo muy asociada a iglesias y sobre todo a basílicas de ese periodo, del siglo VI, con lo cual siempre se había pensado que estarían asociadas a esas construcciones y no a otras. Y también con esa idea que tenemos siempre de una ruptura muy fuerte entre el mundo el mundo romano y tardoantiguo y el mundo islámico, siempre se pensó que se abandonaran. Lo que pasa es que precisamente en Mérida las excavaciones arqueológicas que han hecho en el consorcio han confirmado de forma categórica y a través de la estratigrafía que estas técnicas se continuaron y se siguieron utilizando en época islámica. Y en el siglo IX es muy probable que incluso fuese, y esto es una hipótesis que yo coloco y que todavía carece de confirmación, eso tengo que decirlo, pero parece que es muy frecuente que en estos territorios del Garb, en algunos sitios y tal vez relacionados con este mundo de los rebeldes del Garb, hubiese en ese momento inicial, en el siglo IX, algún uso sistemático de esta técnica constructiva, tal vez incluso por contraposición a esa otra forma de construir que veíamos, por ejemplo, en la muralla de Évora, que el poder omeya está, digamos, difundiendo. Bueno, pues posteriormente, en época almohade, ya es cuando se construye volvemos a tener referencias en las fuentes de que hay una reconstrucción de la puerta, y en este caso además lo hemos podido confirmar porque hubo un arquitecto que en las obras decidió hacer un pozo técnico y precisamente vaciar esta muralla por dentro, en esta esquina, aquí por dentro, en esta esquina, y ahí los materiales nos confirmaron efectivamente que se trataba de una construcción de toda esta puerta en época almohade. O sea, vemos otro caso en el que en Mértola la utilización del tapial en lo que es la muralla y en lo que sería también el castillo no se utiliza. ¿Dónde se va a utilizar en el caso de Mértola? Aunque no he traído aquí imagen. En el antemuro. En el antemuro sí que se conserva todavía una torre de tapial que sería precisamente de esta fase final, de esta parte almohade. Bueno, tienen aquí la planta actual y esta es una reconstrucción, la puerta está muy transformada, claro, está en épocas posteriores, y esta es una reconstrucción que proponen Márquez Bueno y Gurriarán, Pedro Gurriarán y Samuel Márquez Bueno, en la que precisamente tendría una forma una propuesta de reconstrucción que la asemeja mucho también a la ciudad de Niebla.
O sea, dentro de ese esfuerzo almohade de reconstruir y de rehacer las fortificaciones del Garbe y de esa importancia que le van a dar en este momento a esas fortificaciones. Gisen tan grandes como el de Gormaz, pues no tenemos en nuestro territorio. No sabemos en el Garbe que se sepa hasta el momento. Es probable que hubiese una cala en la zona del Algarve, o sea, una gran fortificación del Estado en esta época. Voy a ir un poquito más rápido con algunas de las cosas que estaba diciendo, porque creo que ya voy un poco atrasada, pero sobre todo para continuar ese discurso de cómo era el control de la población, cómo se va a hacer y cómo se controla el territorio. Y ahí, muy recientemente, en el año 2020, hemos empezado a trabajar con el Ayuntamiento de Monchique, en la sierra de Monchique, se llama así precisamente, en un castillo que se llama el Castillo de Alferse. Y este castillo de Alferse, que se encuentra en este cerro, está completamente abandonado desde hace muchísimo tiempo, y este castillo tiene 3 recintos. El recinto mayor es un poblado de la Edad del Bronce, por lo tanto ahora mismo no nos interesa, y después se sabía que había 2 recintos amurallados, uno, una especie de alcázar en la cumbre, y un segundo recinto, que es este amarillo que vemos aquí en este caso. Las primeras intervenciones que se hicieron, aquí vemos alguna parte de ese trazado, de ese segundo recinto, y el recinto, digamos, del alcázar. Y las primeras intervenciones que se hicieron en más o menos finales de los 90, inicios de este siglo, lo que decían es que habría una primera fortificación y después se creó una segunda muralla para ampliar el poblado original. A nosotros, cuando esto no nos parecía un poco raro, sobre todo nos parecía muy extraño que hubiese tan poca distancia entre la fortificación original y la segunda línea de murallas. Eso nos pareció muy raro, y los investigadores que lo trabajaron inicialmente decían que habría tenido una ocupación de la antigüedad tardía, de época visigoda, y que después luego fue cuando se instaló en época emiral o califal el castillo y después la muralla. Hemos hecho algunos sondeos, tenemos aquí una imagen de esos sondeos, todavía todo muy incipiente, empezamos en 2020, por lo tanto solo llevamos 2 campañas de excavaciones, y lo que vemos es que la distancia entre la primera fortificación, esto sería la puerta principal de la fortificación, y la segunda línea de murallas, lo que vemos es que realmente no habrá ocurrido así como inicialmente se interpretó. Y eso lo hemos podido comprobar durante las excavaciones, y lo que hemos visto es que lo que había originalmente era un poblado fortificado, con una fortificación bastante tosca, que sería ese recinto, el teóricamente segundo recinto, construido con piedras muy irregulares, sin argamasa, una construcción muy tosca. Y esa construcción muy tosca podríamos datarla en torno al siglo IX. Y después, más tarde, y anulando las casas que se construyen dentro de ese primer recinto, ese recinto que sería de época emiral, del siglo IX, es cuando se construye un castillo ya diferente. El alcázar, un alcázar ya con otro lenguaje. Ya se trata de piedra mejor labrada, y siempre con argamasa, trabada con argamasa, donde ya vemos una ortogonalidad, en cuanto que la otra muralla era más o menos irregular, aunque tuviese sus torreones. Este nuevo alcázar, este nuevo castillo, va a tener ya
una consistencia desde el punto de vista de la geometría, de la morfología del castillo, como también de las técnicas constructivas, la presencia de argamasa, la destrucción de las construcciones anteriores, que nos invita a pensar que se trata ya de una fortificación califal que correspondería a una fase muy generalizada en todo el territorio, no solo del Garrett, sino incluso de otros territorios, en que el Estado omeya califal se impone en estas comunidades que se habían encaramado a fortificaciones, digamos, vamos a llamarle toscas, vamos a llamarle, digamos, técnicamente poco elaboradas, pero que correspondían a las posibilidades y necesidades de esas comunidades locales. Y lo van a hacer anulándolas y construyendo estas nuevas fortificaciones mucho más evidentes, mucho más poderosas y sobre todo con un lenguaje de formas claramente diferente del de las comunidades anteriores. Bueno, los árboles han destruido mucho estos torreones, pero se ve claramente la argamasa que une las piedras y cómo se trata ya de muros mucho más conseguidos. Voy a acabar ya, voy a acabar con uno aquí más cerca, Alcutín, que también sería una de esas fortificaciones, pero de control del territorio, de control sobre todo de no solo, y voy a acabar con esto, aunque tendría otras cosas para contar, pero estas fortificaciones rurales que son muy importantes, no aparecen muchas veces en las fuentes, pero que están haciendo algo que es fundamental, que es controlar el territorio y controlar sus recursos. Y en este caso, el caso de Alcutín y otros castillos que la profesora Elena Catarino, que fue quien excavó en Alcutín, lo identificó, lo que están es controlando en este caso los recursos mineros. Toda aquella zona, todos aquellos recursos mineros están siendo controlados en cierto modo por estas fortificaciones que después van a controlar también al final lo que interesa, y en este caso estamos al lado del río Guadiana, la salida de estos materiales para el exterior. Bueno, traería otras cosas, contaría otras historias, estoy empezando, digamos, pero me quedo por aquí y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.